Carla, vamos con nuestro primer invitado. Le damos la bienvenida al asambleísta Blasco Luna, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Con él vamos a hablar los próximos minutos. ¿Cómo está, asambleísta? Bienvenido a Ecuador en directo. Muy buenos días, muy agradecido por la invitación para poder informar de las acciones que venimos cumpliendo en la Asamblea Nacional. A las órdenes. Asambleísta, me gustaría tener su criterio sobre, antes de entrar con el tema legislativo, sobre lo que salió a decir el ex candidato a la presidencia, Dalo Bucaram, sobre esas pruebas que fueron forzadas para encarcelar a Jorge Glass. ¿Qué criterio merece esto? Bueno, una muestra más de que tomaron el poder a través de Lenín Moreno, quien fue el traidor, el peor traidor que puede haber tenido la historia ecuatoriana, para terminar persiguiendo a un hombre que demostró eficiencia en los sectores estratégicos, en el tema energético. Él tuvo la valía de persona de bien de hacer de que la Asamblea Nacional le quite la inmunidad para que pueda llevarse adelante el análisis de cada uno de los casos de supuesta corrupción, confiando en la justicia. Se suponía de que la justicia iba a impartir con base a pruebas un análisis que le permite en realidad demostrar que Jorge Glass nunca tuvo nada que ver ni que estuvo involucrado en acto de corrupción alguna. Pero ya nos fuimos dando cuenta en lo posterior que efectivamente se tomaron el poder a través del Truquillato para poder llevar adelante todos estos actos que fueron armados. Ya lo dice Dalo Bucaram con la presentación de una pendrive forzada para haberle condonado a Jorge Glass. En justicia internacional, esto en su momento deberá el Estado responder y resarcir todo el daño causado. Pero el Ecuador, en cambio, ha perdido y ha perdido mucho. ¿Cómo se encuentra la situación del país del día de hoy? Es producto de eso, de quienes forzaron pruebas para perseguir, para utilizar el poder para sus beneficios. Sinohydro, INA Papers, ahí está una prueba clara del señor Lenín Moreno, y que la fiscal no ha investigado absolutamente nada. Entonces, todo esto está concatenado, impunidad para estos sectores que hacen del ejercicio público un espacio para beneficiarse y para causar daño a la población. Y claro, para quienes sí han llevado adelante un trabajo pormenorizado que sacó al país de niveles de pobreza y extrema pobreza. 2 millones de ecuatorianos con la Revolución Ciudadana salieron de niveles de pobreza y extrema pobreza, y el día de hoy han vuelto muchos de ellos a esos niveles. Entonces, para mí, en síntesis, la presentación de esta declaración del señor Dalo Bucaram da cuenta de que el Estado está corrompido. Desde Lenín Moreno, Guillermo Lasso, hicieron del poder un espacio para perseguir, causar daño a personas como a Jorge Glass, pero sobre todo a las y los ecuatorianos. Ojalá, en su momento dado, la justicia retome esa senda de la verdad y se pueda juzgar a todos los involucrados y que provocaron tanto daño a Jorge, a su familia y, por supuesto, a las y los ecuatorianos. Lo que llama la atención, ¿por qué esperó tanto tiempo Dalo Bucaram para decir la verdad de lo que hizo el sinvergüenza de Moreno? Yo creería de que se jugaron intereses de por medio, ¿no? A veces el refrán, el adagio popular, se enojan los compadres y saben las verdades, empieza a dar cuenta de cada uno de sus temas, porque él también, si tuviera un poco de ética, nunca debía prestarse para ello, ¿no? Pero bueno, se ve también que fue parte de, y que en definitiva también tiene complicidad. La justicia deberá en su momento analizar y juzgar también a quienes por conociéndonos, si esto no actuaron y por supuesto causaron tanto daño, destruyeron a una persona. Por 6 años él fue condenado y estuvo preso sin culpa alguna, y el día de hoy vamos dando cuenta de aquello. Pero también los medios de comunicación que hicieron eco de esta infamia. No he escuchado al día de hoy, desde que se supo la noticia, salir en grandes cadenas nacionales a esclarecer y a decir de que todo lo que se le acusó a Jorge Glass en definitiva queda sin efecto, porque tampoco les conviene. Son los poderes fácticos que en definitiva hacen de la comunicación el espacio para aprovecharse, para perseguir gente, el lawfare que se conoce de por medio, y sacar provecho y tajada. Ellos también deberán responder en su momento, porque al día de hoy, a excepción de ustedes, medios independientes, y de algunos medios virtuales que han dado a conocer esta noticia, los grandes medios de comunicación miran para otro lado
porque también han sido parte de esta trama que ha terminado causando daño a Jorge y, por supuesto, a la población ecuatoriana. Los medios se han dedicado a hablar de impunidad. Hemos escuchado ese relato en estos últimos días en todos los medios, entre comillas, independientes. Pero ocultar la verdad es corrupción. Así es. Mucha prensa canalla es parte de la corrupción informativa que vemos todos los días en el país, que son los que han creado ese famoso relato del odio, de la bronca, desde los mismos medios tradicionales que se dicen llamar independientes. Así es. Lamentablemente tenemos una prensa nacional que está sucia, está enquistada en estos sectores de poder que el día de hoy han tomado el poder por asalto y que deberá cambiar en realidad. Yo me pregunto, ¿tendrá la eficiencia la Fiscalía de llevar adelante una acción inmediata ante la declaración de Dalo Bucaram? Amanecerá y veremos, como se dice, ¿no? Yo difícilmente lo veo porque tienen sus intereses, son parte de esta trama y tienen también, hay mucha tela que cortar y tienen un rabo de paja enorme que con una mínima chispa se enciende la candela y ahí les quiero ver. Entonces es lamentable lo que vive el país del día de hoy y hay que hacer conciencia como ciudadanos también de lo que nos han engañado, de lo que nos han mentido a través de estos medios de comunicación y que lo han hecho únicamente para cooptar poderes. ¿Y para qué? Vean, ecuatorianos, ahí sí vale una reflexión. Para tenerle al país el día de hoy sumido en la pobreza, en la miseria y en la desesperanza, sin opción de poderlos levantar de manera inmediata, porque la situación económica del país es crítica, caótica, por decirlo menos, y todo eso es producto de los gobiernos, empezando por Moreno, siguiendo por Lazo, que han terminado, ¿no es cierto?, llegando al poder con ayuda de este tipo de calumnias, de infamias hacia personajes y líderes políticos a nivel nacional, Jorge Glass, Rafael Correa Delgado, y vean lo que ha provocado, en definitiva, un país en la miseria y en la zozobra tomado por el narcotráfico, y claro, ellos como tienen seguridades privadas, o como el señor Moreno que se fue a resguardar fuera del país, en definitiva, bien, gracias, viva la fiesta y el país jodido. Ojalá en un momento podamos hacer de que estas personas respondan por todo el daño que ha causado al país. Bien, asambleísta, pasemos al tema de la reforma tributaria que presentó el gobierno. Ya ustedes aprobaron la reforma tributaria para que vaya a primer debate. Se hicieron algunos cambios en esa reforma. Entiendo que la Revolución Ciudadana ha propuesto que los asambleístas y el presidente de la República hasta el 4º grado de consanguinidad no tengan beneficios en cuanto a la remisión tributaria. ¿Es así esto? Sí, efectivamente. La propuesta inicial plantea una remisión tributaria a sectores como, y vale señalarlo, como la economía popular y solidaria, quienes manejan el RIMPE, que bordea los 26 millones de dólares. Bienvenido sea. Estos sectores han sido los más golpeados. Son los emprendedores, los artesanos, los productores, ¿no es cierto?, a pequeña escala, que no han podido honrar sus deudas porque lamentablemente la situación del país es crítica y caótica. La condonación de multas, intereses y recargos del 2022, bienvenido que se les condone a estos sectores y de esta manera puedan levantarse y empezar a producir, pensando en sus familias, en sus hogares, en la sociedad en general. Pero los grandes grupos económicos que representan alrededor de 500 empresas, 500 familias en definitiva, sí, se beneficiarían con una remisión aproximada, ¿no es cierto?, de alrededor de 1 millón de 1.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Eso no está bien. Se recaudaría alrededor de 828 millones de dólares en realidad, pero se condonaría casi el 55%. No creemos que es la medida que le va a solventar al país el déficit económico el día de hoy, bordea los 6.000 millones de dólares. Y si es que con esta ley se pretende recaudar alrededor de 832 millones de dólares, le dará oxígeno para 3-4 meses de por medio. Pero en ese espíritu de que esto pueda progresar y que el país de una u otra manera pueda ver una salida a la difícil situación que vive el día de hoy los ecuatorianos, decimos, de acuerdo, vamos a un proceso que permita también transparentar quiénes se benefician. Primeramente, conocer quiénes son los que se beneficiarían. En segunda instancia, toda empresa, sí, o grupo que está dentro de esta lista de los posibles beneficiados de la gran deuda, no podrían beneficiarse
quienes tienen grado de consanguinidad, ¿no es cierto?, con el presidente, la vicepresidenta, los ministros de Estado y asambleístas de por medio, para que de esta manera también sea transparente. Bien dice el adagio y el refrán, la mujer del César no solamente tiene que ser honesta, sino parecer honesta. Si yo estoy en ejercicio de las funciones, tengo el poder para poder plantear este tipo de salidas y soluciones, no es lógico que sea el primero en beneficiarme, pues no es cierto, demostremos también honestidad, pulcritud y transparencia, y por eso hemos pedido y se ha incorporado, y por eso fue nuestro voto en la sesión para pueda pasar al primer debate, ¿no es cierto? Incorporado aquello, se transparenta y de esta manera también no entorpecemos ni torpedeamos, sino más por el contrario, se siga adelante con esta medida que de una u otra manera solventará en algo lo que el país del día de hoy se encuentra padeciendo, una crisis económica muy, muy complicada. Asambleísta Carla Aro le saluda, buenos días. Después de este análisis y estas sugerencias, por así decirlo, a la reforma, ¿cómo han sido tomadas por el gobierno? ¿Se han reunido ustedes con el ministro de Economía? ¿Le han expuesto realmente, ya han llegado a un acuerdo como para que no se dilate esto, ¿no? Y tenga pues mayor celeridad. Ha habido apertura de la presidenta de la comisión, Valentina Centeno, que es afín a gobierno, pues no, a gobierno de Daniel Noboa. Ella ha dicho que está bien, que lo vamos a tratar y que se va a llevar adelante el análisis. Yo estoy convencido de que se va a acoger este articulado que nosotros lo planteamos, y a la par también otras observaciones que hemos hecho y que se ha considerado ya para lo que será el tratamiento el día de hoy en primer debate. Por ejemplo, garantizar el empleo y el derecho, ¿no es cierto?, de las y los trabajadores en las zonas francas, en el tema de alianzas público-privadas. De igual manera, estamos de acuerdo con el incentivo al empleo joven. Muy bien, bienvenido sea, pero también hemos dicho de que ese incentivo al empleo joven se incluya y se dé esa condonación de impuesto para quienes se hayan graduado en instituciones públicas, ¿no es cierto?, bachillerato y universidad, puedan recibir una mayor revisión tributaria. Hablemos de 100% de por medio. El día de hoy la ley plantea del 75% y del 50% para el caso de los bachilleres. Queremos ver si se puede hacer una condonación del 50%, del 100%, perdón. Se ha incorporado también la condenación de intereses, multas y recargos a quienes tienen créditos educativos, y ellos han acogido esta propuesta. Bienvenido sea, para eso es los espacios de las comisiones, para poder encontrar puntos de consenso y acuerdos. De igual manera que en lo relacionado a las alianzas públicos-privadas, si bien existiría un acuerdo entre el sector público y privado, al final del día, en el ámbito salud, educación, seguridad, ¿no es cierto?, y justicia, el valor que represente en este tipo de acuerdos que exista no termine pagando el ciudadano, pues la Constitución garantiza la gratuidad en salud, educación, seguridad, ¿no es cierto?, justicia, y han acogido también esta propuesta de por medio, y planteamientos como, por ejemplo, lo relacionado a el impuesto anticipado que planteaba inicialmente el 3% de retención de las ganancias que tienen los grandes grupos de poder. Esto aplica mayormente a estas 500 empresas que son los que más tributan de por medio, ¿no es cierto? Se lo realice no en función de, no se estipule el 3%, sino más por el contrario, se estipule una tabla en relación a la tasa impositiva de retorno de por medio que permita también, con base a esta tabla, fijar un monto de retención mensual para que le dé dinamismo económico a la economía y el gobierno pueda tener, digamos, efectivo para poder cubrir sueldos y salarios. Esto representaría alrededor de 1.300 millones que se recaudaría y, por supuesto, esto le daría solvencia para el pago de sueldos y salarios mayormente. Entonces, ha habido la predisposición, han acogido y por eso es que nosotros votamos a favor en este primer informe para el tratamiento el día de hoy y, por supuesto, para que se puedan incorporar otros aportes, como por ejemplo el que hace los gobiernos autónomos descentralizados. El día de hoy el gobierno central a las prefecturas debe alrededor de 700 millones de dólares. Ellos han planteado las salidas como, por ejemplo, en la renegociación que se tiene que hacer con lo relacionado a el espectro radioeléctrico en el sector de las telecomunicaciones, se pueda considerar un porcentaje para ir honrando esta deuda, que no los créditos que ellos tienen con el Banco del Estado, multas de interés y recargos, no se les termine a ellos gravando en vista de que el Estado no les está haciendo las asignaciones presupuestarias y ellos no pueden honrar la deuda. Todos estos tipos de observaciones se han adentrado dentro del debate y ha habido, una vez más, resalto, predisposición del gobierno central y nosotros esperamos que esta ley pueda
ser corregida, pueda ser incluida estos aportes con donaciones de deudas, por ejemplo, al sector agrícola y poder ya en segundo debate aprobar una ley que, como le digo, no le va a dar una salida total o una solución total a la crisis que vive el día de hoy el país, pero en algo ayudará o coadyuvará para mejorar las condiciones que el día de hoy está atravesando el país. Asambleísta, uno de los temas que preocupaba a la ciudadanía y de cuál se hizo eco es que dentro de este proyecto de ley había un impuesto a la venta de bienes muebles, ¿no? Como terrenos, casas, y preocupaba porque en la actualidad pues ese impuesto no se da y en estos momentos nadie vende un bien, un patrimonio porque quiera, sino muchas veces por la necesidad, porque le debes al banco, porque tienes que cubrir un sinnúmero de deudas. Definitivamente este que fue cuestionado se eliminó. Sí, efectivamente fue una petición que la realizamos también, se ha eliminado este articulado y ya no se grabará a la venta de bienes inmuebles, ¿no es cierto?, con un impuesto adicional, porque efectivamente en la difícil situación que vive el día de hoy los hogares ecuatorianos, gravarle aparte con un impuesto qué sé yo, del 12-15%, terminaba perjudicándolo drásticamente y se ha terminado quitando ese gravamen que en un inicio el proyecto original contemplaba, el día de hoy ya no está ese articulado. Quiero irme a otro tema y preguntarle cuál es su opinión sobre el juicio político a Fernando Santos Alvite, que parece que va a quedar nomás ahí. El día de ayer la Comisión de Fiscalización se reunió justamente para ya abocar conocimiento y empezar el trámite del juicio político a Santos Alvite, que le ha causado daño inmenso a los ecuatorianos. El no haber dado mantenimiento a las hidroeléctricas ha provocado un gasto multiplicado por 3, porque compramos energía a Colombia alrededor de 240 millones, si la mente no me engaña el dato, y el mantenimiento de las hidroeléctricas iba a costar 140, y con eso se hubiese solventado y se hubiese evitado comprar energía hacia afuera, ¿no es cierto?, a un mayor precio, con un perjuicio de alrededor de 120 millones de dólares, si más no recuerdo. Entonces, ese tipo de cosas no puede quedar en impunidad. Y el día de ayer lo que se buscaba es efectivamente que se inicie ya y se empiece con el juicio político al ministro, pero resulta que los asambleístas de gobierno y social cristianos salieron. O sea, ¿a qué juegan? ¿Quieren fiscalizar o no? ¿O qué acuerdos tienen con el exgobierno del señor Guillermo Lasso? ¿Será acaso que tienen intereses o también tenían ahí interés? Lanzo una duda o una inquietud, una hipótesis. ¿Volveremos o estaban interesados a que volvamos al tiempo de las barcazas, en el que el sector social cristiano era el dueño de las barcazas y hacía hasta plata vendiendo energía desde las barcazas, de energía térmica? O sea, todo eso a uno le llama la atención, pues no, y rechaza este tipo de actitud que no dio paso a que se pueda instalar ya el juicio político al exministro de Energía, que debe responderle al país y debe responder penalmente, porque ha causado un daño a el país en grandes cantidades de dinero. El terminar parando la industria, la producción, provoca pérdida para la producción industrial, para los hogares en general, y eso tiene que responder este mal funcionario que en definitiva, o sea, ni le va ni le viene. Dice que ya, ahí está, que ni se ha dado cuenta. O sea, qué sinvergüenza este señor. No puede ser posible que quede en impunidad, pero lamentablemente el día de ayer, el actual, de los asambleístas social cristianos de ADN, deja mucho que decir y deberán responderle al país también por qué esa actitud de salirse y no votar para que se inicie ya el juicio político al exministro de Energía. Asambleísta, me quiero pasar a otro tema sobre el juicio político a la fiscal. Ya fue aprobado por el CAL. Los socialcristianos pusieron los votos en el CAL, pero aunque dicen ellos que no es que ellos van a votar finalmente por el juicio político a la fiscal, ¿por qué tanto miedo muchos asambleístas o ciertos bloques de hacerle el juicio político a la fiscal? O sea, nosotros queremos tratar de entender lo que ellos manifiestan. O sea, a mí me da que pensar y planteo también una hipótesis, ¿no? ¿Será acaso que la fiscal tiene información que les comprometería a esta bancada o a estas bancadas de por medio, que por eso no quieren meterse
a fiscalizar, que es una de las actividades que tenemos nosotros estipuladas dentro de nuestras competencias como asambleístas, fiscalizar y legislar. O sea, si es que la fiscal no tiene culpa, pues vaya, sustente las acusaciones, dé cuenta de ello y salga bien librada. Pero no querés permitir que se instale un juicio político o dilatar de una persona que está en entredicho. Vea, la inseguridad en el país del día de hoy, en definitiva, provoca preocupación y zozobra. Ha provocado muertes, lágrimas de sangre de familias, sobre todo en la zona costanera, que ha terminado perdiendo a sus familias. Hay un reporte de Diario El País que alrededor de 500 niños inocentes han muerto producto de la inseguridad, de estos temas que existen entre las bandas, riñas entre las bandas de por medio, ¿no es cierto? Y la fiscal no ha hecho absolutamente nada, no ha investigado, no ha indagado, ha mirado para otro lado, se ha dedicado a perseguir. Eso tiene que responder la señora fiscal, pues al final del día, ¿sí? En el juicio político. ¿Por qué su inacción? ¿Por qué ha hecho justicia a la carta? ¿Por qué no ha investigado el caso del Gran Padrino? ¿Por qué no ha investigado el caso que involucra al señor Guillermo Lasso con su cuñado? ¿Por qué no ha investigado los narcogenerales de por medio? ¿Qué le pasa a la señora fiscal? O sea, tiene que responder al país por todos los índices de inseguridad y la delincuencia que se ha tomado las calles, y ella no ha hecho absolutamente nada por los fiscales que han muerto en los procesos de investigación, que al salir de sus dependencias les han terminado acribillando de por medio, y ella ha mirado para otro lado, no les ha dado las garantías y la seguridad a sus propios funcionarios de la fiscalía. Eso es lo que ella tiene que terminar respondiendo, y a mí me llama la atención que el Bloque Social Cristiano y ADN y aliados, o sea, digan, no estamos para hacer un juicio político. ¿Qué les pasa? O sea, fiscalizar a la casta. Empiecen también a dar muestras de que esta Asamblea Nacional tiene ética y que se cumplen los procesos. Al final del día, con los votos, 70 votos, se censurará o no a la señora fiscal, pero que responda políticamente, responda al país. Eso es lo que nosotros pedimos y exigimos, y observamos este comportamiento que no nos parece apropiado de los bloques Social Cristiano y ADN. El domingo yo veía en el programa Políticamente Correcto de Coavisa a un asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, que decía que el juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura va por la inseguridad que existe en el país, que la Judicatura es culpable de la inseguridad, pero resulta que cuando ese tema se lo tocan por el lado de la fiscal, para ellos no es coherente. Imagínense, cuando la misma Constitución indica que la Fiscalía de oficio deberá llevar adelante los procesos de investigación en actos de delincuencia y en general, ¿no es cierto?, conflictos, homicidios, y no lo hace, no lo ha hecho la señora fiscal de por medio. Murieron algunos testigos claves de por medio y miró para otro lado. Hay un policía que se encuentra fuera del país a buen recaudo porque investigó e indagó y dio cuenta de que efectivamente el gobierno del señor Guillermo Lasso estuvo involucrado en estos actos de narcotráfico de por medio. Tuvo la información y ella ordenó archivar el caso. ¿Qué pasa? O sea, empecemos también a dar muestras de dignidad y también de verdadero ejercicio de nuestras funciones. En el caso de la fiscalía, los fiscales, pues a la cabeza la señora Diana Salazar, ¿no es cierto?, tienen responsabilidad, pues, por omisión de por medio, ¿no es cierto? Y en los casos de que conocieron y que pidieron el archivo, pues tienen también ahí responsabilidad directa de por medio. Eso es lo que queremos desde la Asamblea Nacional: fiscalizar, transparentar y combatir la delincuencia y el narcotráfico. Entonces, o sea, si este señor asambleísta ha dicho que hay que llevar el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, entonces ahí sí, bienvenido sea. Pero en la Fiscalía, que también tiene responsabilidad, mayor responsabilidad diría yo, entonces si no, miremos para otro lado. Entonces estamos queriendo impartir fiscalización a la casta, eso no puede pasar en una Asamblea Nacional. Asambleísta, finalmente, en otro tema, el presidente Daniel Noboa ha dicho que va a traer 3 cárceles barcazas y que las va a poner a 80 millas, que ya tiene vista las 3 cárceles barcazas, a 80 millas de la costa. Pero él se olvida que la Convemar
Exacto. le da solamente 12 millas de mar territorial al Ecuador. ¿Cómo es que van a instalar 3 cárceles barcazas en aguas internacionales? Efectivamente, esa es la inquietud que surge y salta al momento. Pues no, si solamente son 12 millas de mar territorial y ella quiere poner en aguas internacionales, en definitiva se prestaría, a mi modo de ver, para que de aquí los presos salgan por ahí huyendo y regresen a delinquir. Pues no, o sea, ahí también debe asesorarse bien, y si es que él va a instalar estas barcazas, debería ser dentro del mar territorial, para ahí poder tener control y para que se aplique la justicia que rige al Ecuador de por medio. Entonces deberá llevar adelante un análisis y asesorarse bien en estos temas. O sea, a la delincuencia hay que combatirle. Si él considera de que en estas cárceles que estarían ubicados en el mar, ¿no es cierto?, se evitaría de que exista injerencia dentro del país en todos los crímenes de narcotráfico, bienvenido sea, pero debe ser dentro de la jurisdicción marítima del Ecuador, o caso contrario, prácticamente se estaría violentando la ley, violentando el derecho internacional, y provocaría un grave perjuicio jurídico al Ecuador. Entonces debe asesorarse bien el señor Daniel Noboa, y claro, él fue una oferta de campaña, pues si lo va a realizar, hágalo, pero hágalo correctamente y cumpliendo la ley. Y la última, le prometo que esta sí es la última. En el gobierno de Moreno, la ministra de Deportes reinauguró o remodeló el estadio de Azogues, si no me equivoco. Así es. Una vez que lo inaugura o lo reinaugura, le puso su nombre. ¿Se mantiene con el nombre de Andrea Sotomayor ese estadio? A ver, es el estadio federativo que está en Azogues, no es del estadio grande. Jorge Andrade Cantos mantiene el nombre de por medio. Hay una dificultad y un problema de ejecución mismo. A los pocos semanas de que mejoraron la pista atlética, se estaba levantando, eso parecía un hipódromo antes que una pista atlética. Se estuvo llevando proceso de fiscalización. O sea, el nombre es Estadio Federativo de Azogues. Si es que la señora ha dejado poniendo el nombre, me lanza una alerta, me encargaré de que eso no pase, porque aparte de que dejó haciendo un pésimo trabajo, que lleve el nombre de ella, sería de lo peor. Ahora mismo voy a ponerme a indagar en ese tema, y de ser el caso, solicitaré de que se retire el nombre y se deje con el nombre original del Estadio Federativo, el Estadio Federativo de la ciudad de Azogues. Nosotros tuvimos justamente una denuncia sobre ese caso, y por eso le toca a usted de Azogues, ¿no? Sí, por supuesto, sí, de Azogues. Entonces voy a fiscalizar ese tema, porque ya le digo, fue una obra que aparte de eso fue mal edificada. Ahí Contraloría estaba actuando, ojalá haya emitido las responsabilidades pertinentes, porque a las pocas semanas estuvo levantándose ya todo el arreglo que hicieron de la pista atlética, una obra en definitiva que deja mucho entredicho de por medio. Muchísimas gracias, asambleísta. A las órdenes, gracias a ustedes, un buen día. El asambleísta Blasco Luna, asambleísta del bloque de la RC, conversando con Ecuador en directo.